Bienvenida a todos ustedes, a nombre de la Asociación Hispana Profesionales de la Salud, a nuestro programa TV APSI al día, TV APSI, la hora del neurólogo, en el día de hoy, miércoles 9 de septiembre, 8 de la noche del año 2020, con un gran invitado, el doctor Fernando Sánchez Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En breve vamos a comenzar. Recordándole a todos ustedes, los que han entrado y los que entran por primera vez, este programa se produce cada miércoles a las 8 de la noche a través de esta plataforma y el mismo código que comienza con 834. Y debo recordarles que la misión de TV APSI, Tu Voz, es traer informaciones actualizadas en medicina y sus especialidades, con invitados locales de Estados Unidos y de otros países. Además, tener informado a nuestros miembros sobre los cursos, seminarios, certificaciones a los profesionales de la salud, incluyendo médicos, dentistas, odontólogos, farmacéuticos, asistentes médicos, laboratoristas y farmacéuticos. Debo decirles que la visión de este programa, TV APSI Tu Voz, no quiso ser así, pero ya lo es. Pretende definitivamente ser la voz en el exterior de todos ustedes en educación y en prevención de salud. La hora del neurólogo es producido por el doctor Carlos Augusto Williams, que está con nosotros hoy. En el día de hoy un tema muy interesante. Vamos a tener un coloquio sobre horizontes y fronteras en la psiquiatría dominicana con el profesor doctor Fernando Sánchez Martínez. Estos son los temas que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a hablar de sus libros. Él ha escrito más de 10 libros en el área de salud mental, entre ellos este libro que ustedes ven aquí, que se llama Antonio Salud, Vida y Obra, escrito por el doctor Fernando Sánchez Martínez, y que en el año 2005, cuando salió, fue ganador del Premio Nacional de Literatura en el área de ensayo. También vamos a hablar de lo que es su lucha, sus actividades gremiales, como su trabajo en el movimiento médico renovador y cómo tuvo influencia en la educación médica en la República Dominicana, el futuro de la educación y de su último libro, que se llama Mujeres Médicos en la República Dominicana. Así que ustedes ven, para los que por primera vez entran a esta plataforma y están viendo, aquí pueden entrar a nuestra página. Aquí están los teléfonos, cómo comunicarse con la doctora Carmen Rodríguez o con el doctor Restituyo, quien les habla, que es el presidente de esta Asociación Hispana de Profesionales de la Salud Incorporada en New York. Debo recordarles a los que están en la línea que el próximo sábado vamos a tener un panel muy interesante donde vamos a enfocar el USMLE y el examen dental. Aquí a la izquierda ven al doctor Irving Enríquez, que ahora está haciendo residencia de odontología, y a la derecha no está la foto de ella, pero la doctora Rosa Lora, que aprobó sus exámenes, va a compartir su conocimiento de cómo se prepara este examen. Eso va a ser el sábado 12 de septiembre a las 5 de la tarde. Están invitados todos, o correr la voz si tienen algún familiar, sobrina, primo o alguien que va a emigrar y no sabe qué hacer con el futuro de su carrera cuando llega aquí a Estados Unidos. Por 30 años esta asociación ha hecho eso, ha intentado ayudar, y la lista ya es grande. Tenemos más de 450 médicos que han aprobado sus exámenes y han entrado a residencia en estos 30 años, mal contados. Para ser miembro, aquí están los requisitos: copia de título, una foto y el pago de $100. Estos son los miembros del consejo directivo. Destacar el doctor Elisel Guzmán, que es el fundador de esta institución hace 31 años, y hace 2 años fue declarado presidente ad vitam de esta asociación por el apoyo y por la dedicación que tuvo en fundar esta institución, que sigue trabajando en beneficio de los psicólogos, odontólogos, laboratoristas, médicos y farmacéuticos, y ahora también bioanalistas y también asistentes médicos. Así que ahora vamos a pasar a la doctora Rosa Lora, Edilda Lora, si está en la línea, o al doctor Carlos Williams, que va a compartir un mensaje de
por nosotros. Sí. Adelante, doctor. Gracias. Esta noche nosotros tenemos una gran expectativa y ojalá que no haya inconveniente con la entrada del doctor Creo que está en la Fernández. línea, sí, ya tiene. Déjeme abrir el micrófono, creo que está con el teléfono de la doctora Guzmán, con Tati. Okay. Doctora, sí, puede abrir su micrófono. Ese es el doctor Fernando, está en la línea. Este es su teléfono, doctora Guzmán. Puede abrir su micrófono y presentarse. Aquí. Sí, sí, puede abrir su micrófono, doctora Guzmán. Quítale. Sí, ya Quítale lo la quité. lista. Sí, ya está abierto, doctora. Está el doctor Fernando, que está en la línea. Sí, soy yo. Ah, perfecto, bienvenido. ¿Cómo Quita no? la lista de adelante. Sí, Muchas gracias. sí, yo la Buenas quito ahora, noches doctor. a todos. Buenas noches, gracias. Sí, Gracias por estar con nosotros, el profesor. doctor William le va a dar paso a su presentación. Gracias. Gracias por estar. Esta noche es un tremendo honor para nosotros tenerlo a usted aquí en esta conversación. Por los últimos 6 o 7 meses hemos estado haciendo conversaciones con figuras destacadas de la salud, la medicina y la neurología en particular y la psiquiatría una vez por semana. Nosotros tenemos el honor de que usted aceptara nuestra invitación, lo cual tenemos la intención de compartir con usted sus experiencias y también hacerles algunas preguntas personales dominicanas. Yo, como muchos de nosotros, hemos sido de sus estudiantes y por eso le damos las gracias por aceptar estar en esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Desde que el doctor Restituyo me llamó, me sentí muy contento, muy satisfecho y acepté de inmediato tener esta participación con ustedes. Gracias. Muy bien. Cuando ustedes me digan, yo... Si tiene algo que presentar, usted puede comenzar. Si no, sí, ya. Sí, yo le puedo hacer preguntas directamente. Sí, ya puede comenzar, profesor, y luego le hacemos preguntas, luego que usted hable. Perfectamente. Lo hacemos así. Voy a exponer sobre la psiquiatría dominicana, su inicio, evolución y desarrollo. La psiquiatría dominicana se inicia muy especialmente con la creación del manicomio, que fue una iniciativa del padre Villini. Duró varios años en eso, buscando lugar, buscando apoyo, y finalmente el manicomio se inauguró en 1895, en diciembre. Y entonces, desde luego, no había ningún psiquiatra en la República Dominicana. Era un lugar para que los pacientes no deambularan por las calles, para que no los agredieran ni se burlaran de ellos. Y en esa labor, el padre Villini comenzó a conseguir médicos que iban al hospital, pero más bien a atencionarlo por si sufrían algún problema físico, porque desde el punto de vista psiquiátrico no tenían ninguna respuesta, salvo amarrarlos. Era una situación bien lamentable, y ese primer asilo para dementes, como se llamó, como lo llamó el padre Villini, se instaló en las ruinas del antiguo convento de San Francisco, que todavía esas ruinas están ahí en pie en San Antón.
Y entonces, el primer médico que logró el padre Villini que asistiera de manera voluntaria y honoraria fue el doctor Delgado, el doctor Pedro Delgado. Luego vinieron otros médicos hasta 1910, en que entró el doctor Ramón Báez Machado. En 1914, de 1916 a 1924 se produce la intervención norteamericana. Durante 8 años, el ejército de los Estados Unidos estuvo en nuestro país y asumió el control total del Estado. Dentro de eso, creó la Secretaría de Estado de Salud Pública y Beneficencia y se dedicó al manicomio. El informe que da el secretario de Salud Pública durante la ocupación norteamericana en 1919 dice que era un verdadero desastre sanitario. Y entonces ellos dotaron el manicomio de camas y de ropas nuevas, construyeron una nueva cocina y ellos mismos dicen, el manicomio está limpio, bien atendido y sus enfermos reciben esmerados cuidados. Luego de la retirada de los norteamericanos, entonces es nombrado el doctor Jacinto Ignacio Mañón como director del hospital. Todavía no hay ningún psiquiatra en el país, entonces Mañón no era psiquiatra, son médicos de buena voluntad, viendo a ver qué hacen, pero lamentablemente los gobiernos sucesivos no le prestaron atención al manicomio y eso fue un verdadero desastre que se fue prolongando hasta 1940. En el 1940 se traslada el manicomio desde la ruina de San Francisco, en San Antón, en Santo Domingo, se traslada a una antigua fortaleza en la comunidad de Nigua, muy cercana a la capital. Y ahí habían mejores condiciones, puesto que era un edificio, un local mucho más grande, pero realmente ni en el país había psiquiatra, ni había otra atención que no fuera cepos, camisas de fuerza, y ya habían llegado, sí, barbitúricos. Ahí uno todavía se asiste hoy a Nigua, que hay un colegio de monjas, uno ve argollas en las paredes, que de ahí amarraban el paciente acostado y de ahí lo amarraban de esa argolla. Además de que mientras fue una fortaleza que habían fabricado los norteamericanos, al irse los norteamericanos quedó en manos del ejército. Cuando llega a Trujillo lo convierte en una prisión. De manera que ese era un ambiente tétrico, triste, hasta 1955, en que se construye un gran edificio enorme para la época, especialmente diseñado
que se denominó Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Ese hospital psiquiátrico, cuando se hace la mudanza, el director era el doctor Antonio Sagolú, primer psiquiatra dominicano que asiste a un hospital psiquiátrico. Ya habían llegado otros compañeros y colegas de Sagolú, 5 o 6 psiquiatras había para 1955, y ya en 1939 es cuando llegan los primeros profesionales de psiquiatría que eran exiliados de la Guerra Civil Española. Y de esos 3 exiliados psiquiatras, uno fue al Hospital Psiquiátrico de Nigua. Después de ahí, él se retiró a su país y entonces Sagolú sigue con algunos ayudantes médicos generales, como ya sabemos, de Nigua al Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que está en la altura del kilómetro 28 de la autopista Duarte, por lo cual todo el mundo le dice el 28. Aunque era un local grande, aunque ya tenía la presencia de psiquiatras, las condiciones no cambiaron mucho, porque el tratamiento era celdas para pacientes agresivos, terapia electroconvulsiva, que la gente la conoce como electrochoque. Con ese nombre la gente le tenía un terror enorme. Además se usaba la famosa inyección de trementina, medio cc en un muslo o medio cc en cada muslo para producir abscesos. Ese absceso, muy doloroso, hacía que el paciente no pudiera moverse, que tuviera que estar tranquilo. De manera que aún ya estaba establecido un hospital psiquiátrico y que había psiquiatras en ese hospital, no hubo cambios notables. Los cambios de importancia y que producen un nuevo perfil en la psiquiatría dominicana se da a partir de 1972, que es nombrado secretario de Estado de Salud Pública el doctor Héctor Pereira Ariza. Pereira Ariza era psiquiatra y tomó la iniciativa de crear la División de Psiquiatría e Higiene Mental. Comenzó a nombrar psiquiatras en los hospitales generales, puesto que antes de esa fecha no había. Y para 1977 se crea la residencia de psiquiatría. Este es un acontecimiento de enorme impacto que transformó la psiquiatría dominicana. Y en ese intervalo, entre 1972, que se crea la División de Psiquiatría e Higiene Mental, y la creación de la residencia de psiquiatría, se producen 2 fenómenos importantes. Uno es la fundación de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría en 1968 y otro, la celebración del primer Congreso Dominicano de Psiquiatría. Estos 2 acontecimientos fueron también muy relevantes en el inicio del despegue de la psiquiatría dominicana.
Pero bueno, aparte de esos tres, la creación de la Dirección de Psiquiatría e Higiene Mental, la celebración del Congreso Dominicano de Psiquiatría y la fundación de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, aparte de esas tres cosas, evidentemente la de mayor impacto para la psiquiatría dominicana fue la creación de la residencia en 1970. Con la creación de la residencia de psiquiatría, pues hay que tomar normas, hay que hacer protocolos, de manera que hubo notables cambios. Los residentes tenían que hacer historias clínicas de verdad. Antes lo que se hacía era anotar el nombre del paciente y la dirección y 2 o 3 síntomas y algún diagnóstico que no había forma de tú saber si era verdadero o no, porque no había protocolos. Pero ya con la creación de la residencia de psiquiatría, las historias clínicas cambian, se hacen sesiones clínicas semanales, los residentes tienen que hacer servicio y son formados en el respeto y la dignidad del paciente. De manera que se fueron dando poco a poco transformaciones que conllevaron a que esos residentes, cuando se graduaban, eran enviados al interior del país. Entonces comenzó a haber psiquiatría en otros lugares que no era la capital. De esa manera, el hospital fue transformándose. Comenzaron a crear unidades de psiquiatría en el Hospital Darío Contreras, en el Hospital Moscoso Puello, con mucha resistencia de los propios médicos que no querían saber de pacientes psiquiátricos en su hospital. Pero bueno, se fueron dando los pasos. El hospital que tenía 1,000 pacientes hacinados, abandonados, fue reduciendo esa cantidad de una manera muy importante, hasta que todos estos cambios cualitativos dieron paso a la transformación que estamos viviendo hoy. ¿A qué transformación me refiero? A que el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, el antiguo manicomio, el 28, fue transformado en un centro de rehabilitación psicosocial. Eso trajo un cambio cualitativo enorme. Hoy día, de esto hace, digamos, menos de 10 años, hoy día el centro de rehabilitación psicosocial, lo que era el manicomio, tiene 80 pacientes. Los pacientes viven en una habitación con 2 camas, o sea, 2 pacientes por habitación, con un horario desde que se levantan hasta que se acuestan, programado, con un equipo de psicólogos y de personas preparadas en rehabilitación psicosocial. De manera que hoy esa es la situación que estamos viviendo, que la Oficina Panamericana Sanitaria felicitó a las autoridades por haber dado este paso. Es un paso que hay que continuar, y la manera en que las autoridades de salud mental están orientando es en la salud mental comunitaria, que no tenga
la persona necesidad de ir a un hospital, ni general, ni de ningún tipo, sino que en su zona, en su barrio, haya una unidad de salud mental comunitaria, que tenga registrados los nombres de todas las personas, que si lo tiene bajo tratamiento le dé seguimiento, que los visite en su casa, que hable con las familias, que le dé soporte y apoyo a los familiares, vecinos y amigos de ese paciente. En realidad, estamos en una situación muy importante, de mucho fervor entre los psiquiatras. Nosotros hemos formado más de 200 psiquiatras en la residencia de psiquiatría. Hay psiquiatras en casi todas las provincias del país. Y además de la residencia de psiquiatría, hace 5 años se creó la residencia de psiquiatría infantil, que ya tiene varios egresados que tienen que hacer primero psiquiatría. La escuela existe desde el 77 y luego entonces se pasan los requisitos correspondientes, ingresan a la especialidad de psiquiatría infantil. Pero en este año, en este mismo año, en 1 de julio, inauguramos la residencia de psiquiatría forense. O sea, que evidentemente estamos avanzando y quiero remitirme a que ustedes me hagan las preguntas y comentarios que consideren de lugar. También me dijeron que presentara los libros que yo he publicado. Al final, si ustedes lo consideran, lo podemos hacer, pero eso no es lo más importante, sino el coloquio que podamos tener a partir de este momento. Muchas gracias, profesor. Yo quisiera volver un poquito hacia atrás. Yo entiendo la historia de la psiquiatría dominicana y cómo se ha desarrollado. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento llegaron los neurolépticos a Santo Domingo? Los neurolépticos a nivel mundial, Francia, Deleuze y Pichot, que los crearon, fue para 1968. Y aquí llegaron relativamente temprano. Había ya en los años 70, al principio de los 70, le dije un dato mal. La clorpromacina, que fue el primer neuroléptico, creada por Jean Deleuze de Francia, fue en 1952. Exacto. Y ya para 55, antes de los 60, nosotros teníamos neurolépticos. Y de ahí llegaron los primeros antidepresantes, como el Prozac y esa gente. Sí, desde luego, poco antes, mucho antes del Prozac estaba el Tofranil, la histamina. El Equanil. Sí, pero ese era ansiolítico. Okay. Mucho. O sea, el problema de la atención al paciente psiquiátrico en la República Dominicana estaba más referida como problema al hospital psiquiátrico. Porque después que llegaron los neurolépticos a partir de 1952 y los antidepresivos y los ansiolíticos, después de los años 60, después de eso, pues a nivel de la consulta privada, tú podías manejarte con tus pacientes e incluso internarlos en clínica privada, que antes era imposible.
Pero ¿cuál era el problema en el hospital psiquiátrico? Que no se trata solo el tratamiento del paciente con psicofármacos, sino es la atención, la alimentación, el vestido, la rehabilitación. Si un paciente se agitaba, aún hasta 1972, era a una celda que iba. Y la terapia electroconvulsiva era usada de manera abusiva. Ponían la gente en fila ahí y le daban eso a quien sea. De manera que lamentablemente la atención pública de la psiquiatría fue desastrosa, aún habiendo psiquiatras en los hospitales, en el hospital psiquiátrico, hasta 1977, en que se crea la residencia de psiquiatría y las cosas poco a poco comienzan a cambiar. La situación del paciente psiquiátrico a través de la historia, mismo en Francia, en la Salpêtrière y en España, donde la mayoría de los psiquiatras dominicanos se iniciaron, el asunto de poner la gente amarrados a las paredes todavía se estaba haciendo. Y yo personalmente he visitado esos lugares donde están las habitaciones que eran como cárceles para esos pacientes. Exactamente. Sí, el manual de enfermedades mentales, el DSM, ¿cuándo llegó a la República Dominicana? No, llegó pronto porque nosotros tenemos muchos psiquiatras formados en Estados Unidos y como quiera que sea, aunque la mayoría se habían formado en España, la influencia norteamericana en la medicina de nuestro país es muy importante, muy influyente. Y además, la residencia de psiquiatría adoptó el manual de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, como modelo para los residentes de psiquiatría. Eso que trajo muchas discusiones porque una parte queríamos que fuera el manual de la Asociación Mundial de Psiquiatría, de la Organización Mundial de la Salud, pero no. Desde que salió el manual de enfermedades mentales hasta hoy, la psiquiatría dominicana, ese es el modelo que sigue. Okay. ¿En qué momento de su vida usted decidió ser psiquiatra? Antes de ser médico. Podría decirse que yo estaba claro cuando ingresé al preparatorio de medicina en 1962 que yo quería ser psiquiatra. Y desde que entré le busqué el lado al doctor Zaglul y me fui tan pronto acabé la carrera. ¿Usted se fue a España? Me fui a España, sí. ¿De dónde es usted en la República Dominicana? Yo nací en Santo Domingo, pero mis padres ambos son de Moca. Okay. Nosotros tenemos esta noche también la presencia en la conversación del doctor Julio Ravelo Astacio. Está por ahí. Ahí lo veo a mi querido compadre. Exacto. Le damos las gracias por estar con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta para el profesor. Hay una pregunta, doctor William. Tenemos una psicóloga de Cuenca, el Ecuador, especialista en niños. Ella hace una pregunta: ¿cómo está la situación de salud mental en la población infantil en la República Dominicana? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, en psiquiatría infantil hemos avanzado en el sentido de que hace algunos 5 años tenemos una residencia de psiquiatría infantil. Esa residencia de psiquiatría infantil se apoya
en el servicio de psiquiatría del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y en un hospital para niños y adolescentes que está ahí por detrás del Hospital Salvador Begotier. El Hospital Santo Socorro. De manera que estamos en un proceso de avance, pero no es que hemos logrado todavía un desarrollo importante. ¿Qué papel están jugando los psicólogos en el tratamiento y seguimiento de esos pacientes ambulatorios y en particular de los niños? Existe la política de salud mental, del Ministerio de Salud Mental, de atención comunitaria, de rehabilitación psicosocial. Se han creado unidades en los barrios para que las personas no tengan que ir a dar viaje a hospitales generales en busca de psiquiatras, sino que existen unidades de salud mental en los barrios en los cuales están fundamentalmente enfermeras y psicólogos. Y eso hace que jueguen un papel los psicólogos muy importante en esta etapa de la psiquiatría, de la salud mental. En este país y en algunos países en Europa están usando grupos de intervención aguda de crisis en los hospitales generales, sí. en la emergencia de los hospitales generales. Cuando se presenta un paciente con un estado psicótico o con un episodio de alteración mental, hay una evaluación inmediata y entonces el paciente es referido a la unidad psiquiátrica. Exactamente. Eso es lo que se recomienda y el hospital psiquiátrico pudo ser superado como centro de rehabilitación psicosocial gracias a que en los hospitales generales, Darío Contreras, Mocoso Puello, Luis Eduardo Aybar, en Santiago el Cabral Ibáez, en San Juan de la Maguana, en La Vega, en muchos hospitales generales existen unidades de salud mental, las cuales son las responsables, primero, de dar las consultas a los pacientes que acuden, segundo, de internar, si es necesario, en ese hospital general al paciente, y tercero, de darle seguimiento cuando es dado de alta. Desde luego, pacientes que llegan a la emergencia en estado de crisis son asistidos por psiquiatras, porque los médicos generales, en general, no es que le tienen miedo, pero rehuyen esa situación. Bueno, el problema es que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos es evaluamos al paciente por problemas médicos primero, antes de llamar al psiquiatra para tener su evaluación mental. Queremos estar seguros de que no hay ninguna enfermedad orgánica, somática, que necesite tratamiento o intervención inmediata antes de que el psiquiatra tome parte de la evaluación del paciente. Sí, eso es lo ideal. El doctor Sánchez Martínez, el profesor Sánchez Martínez, quiero aprovechar el público que no lo conoce, que usted es uno de los médicos, sobre todo psiquiatra, que más investigaciones ha hecho en los últimos años en salud mental y en atención del profesional de la salud con trabajo de tesis, trabajo de investigación. ¿Cómo están las investigaciones en la República Dominicana? ¿Cómo está la atención de salud mental con la nueva ley de seguridad social? Los estigmas en la salud mental. Hace un par de meses aquí en este programa se habló de la epilepsia y de la necesidad de crear una ley de epilepsia que también afecta a la salud mental. Y se habló de más de 200,000 dominicanos donde una gran mayoría no tiene cobertura de salud o no se le pueden hacer algunos análisis que necesitan. Y yo sé que la psiquiatría también necesita hacer un poquito de estudio y de diagnóstico diferencial. ¿Cómo está esa relación entre investigación y atención al paciente psiquiátrico en la República Dominicana? La atención ha mejorado mucho
la epilepsia está dentro de las enfermedades prioritarias en los centros de salud mental comunitarios, garantizándole la medicación. En las investigaciones existe el problema de que está referida a dos aspectos, o a la vida académica a través de las tesis, o a la iniciativa personal de profesionales que les gusta la investigación. Pero no hay un estímulo especial para estos fines. Okay. Gracias. Para la gente que no sabe, las ruinas donde se inició el hospital psiquiátrico son las ruinas del primer hospital que se hizo y se construyó en América. Y todavía siguen abandonadas y no sé por qué no se han reconstruido o rehabilitado para que sea un monumento para la posteridad histórica del país. Se mantiene como monumento, pero en ruinas. Y nunca se ha tomado iniciativa para cambiar eso. Sin embargo, hay simplemente una tarja donde señala que ahí estuvo el hospital San Nicolás de Bari, primer hospital de América. Claro. Tenemos otra pregunta, profesor Sánchez Martínez, de la educadora María Núñez, también comunicadora. María, su micrófono está abierto, puede hacer su pregunta. Y muchísimas gracias a ustedes por permitirme entrar en esta interesantísima conferencia. Pero de la parte educativa, me gustaría saber cómo ustedes como médicos están lidiando con el estigma del enfermo mental. Como usted sabe, muchos de los familiares no permiten demostrarle al mundo que tiene un enfermo mental, y lo que hace que muchas veces hacen los cepos en las casas. Esa es una. Y la otra es, ¿qué están haciendo ustedes para que esos enfermos mentales puedan tener una vida, si se quiere, una vida activa, o sea, que puedan recobrar su vida en la comunidad? Porque es que, por ejemplo, los esquizofrénicos tienen muchísimo problema con relación a la integración a la sociedad como individuos que puedan trabajar y tener una vida plena. Claro. Sí, el reto de la psiquiatría dominicana es la atención a la inmensa mayoría de pacientes mentales que están sin atención y que se les ve aún deambulando por las calles, muchas veces víctimas del relajo, de la tiradera, de cualquier actitud y conducta denigrante para un ser humano. La respuesta es a través de los centros comunitarios de salud mental, que existen varios, tanto en la capital como en otras provincias del país. Es un proceso lento, pero sí puedo decir que nos hemos preocupado visitando campos aún lejanos, en lomas, y no hemos encontrado los famosos cepos. Los cepos eran algo de la vida cotidiana en la República Dominicana, en la cual los pacientes eran mantenidos, amarrados en ese cepo en su casa. Ahí en ese cepo le daban la comida y se daban la vida ahí. Ya eso se ha superado. En cualquier provincia hay servicios de psiquiatría, hay medicamentos psiquiátricos, de manera que aún persisten numerosas fallas en la atención al enfermo mental. Sí hemos ido progresando. La psiquiatría es una de las especialidades que requieren menos tecnología. No depende de la tecnología moderna o de los equipos.
Y los medicamentos que usa la psiquiatría en general son accesibles porque son menos costosos que la mayoría de los medicamentos modernos. Sin embargo, una de las cosas que pasa en medicina, no solamente en Santo Domingo, sino a través del mundo, es que los profesionales tienen la tendencia a segregarse en los centros de afluencia social y de población. Haber logrado que haya psiquiatras en provincias distantes de la capital, me parece a mí que es un gran progreso. Tendremos que seguir avanzando en relación a los municipios y que cada provincia tenga una estructura psiquiátrica delineada que pueda servir para contener la población de esa provincia y municipio, porque el aislamiento y las dificultades económicas hacen que la gente no pueda transportarse a la capital voluntariamente y las enfermedades mentales menos. El estigma de que los pacientes psiquiátricos, la familia no los quiere reconocer, es un asunto mundial y no se ha podido cambiar a través del mundo. Mismo aquí en Estados Unidos todavía sí. Tengo en línea también al doctor Dante Sánchez, que dirige el programa de salud mental en el área de Filadelfia por más de 20 años y que también ha recibido a muchos psiquiatras dominicanos en esa área y ha compartido experiencias. Muchos psiquiatras trabajan con él, han trabajado allá en esa área de Filadelfia. Si quiere compartir algún comentario o alguna pregunta con el profesor Sánchez Martínez, Dante. Darme acceso al micrófono. ¿Lo puede abrir? Sí, ya lo abrí. Se oye. Sí, ya lo abrí. Y es un honor oír al profesor dar su charla. Y lo que más me interesó precisamente fue que habló de rehabilitación psiquiátrica, que era algo que yo ni siquiera conocía cuando fui su estudiante. Fui estudiante del profesor Ravelo, fui estudiante del doctor Martínez Sánchez. Y en esa época yo ni siquiera oía hablar de eso cuando fui estudiante allá en la facultad. Pero eso fue muy interesante saber que esas cosas se están implementando. Porque, como dijo uno de los que intervino, que no se necesita mucha tecnología, pero sí se necesita mucha humanidad. Y eso es lo que estamos haciendo con la rehabilitación psiquiátrica, envolviendo al paciente, tratando de devolverlo a su comunidad, tratarlo de devolverlo a su familia, a su barrio, a sus funciones, a su iglesia, ser hermano otra vez, padre otra vez, hermano, asumir todas las responsabilidades, todas las habilidades que tenía antes de enfermarse. Y eso ha sido lo que más me ha entusiasmado, básicamente. Muchas gracias. Quiero hacer un paréntesis. También, profesor, sí, adelante. ¿Cómo no? Profesor. Adelante, profesor. Sí, era hacer un breve paréntesis para llamar la atención de ustedes a la presencia en el grupo del doctor Santiago Castro Ventura, que como hace un momento me hablaron de cómo iba la investigación. Él es de los muy escasos investigadores permanentes que tiene la República Dominicana. Gracias por su presencia. Vamos a abrir el micrófono, abrirle el micrófono al doctor, puede abrir su micrófono, Santiago, Chaguito. Y parece que el doctor Sánchez, no sé qué es lo que come, que adivina, porque ya yo le estaba abriendo el micrófono a Chago, al doctor Santiago Castro Ventura, que es un amigo nuestro. Se cayó, restituyó. Como siempre, las intervenciones de Fernando son sumamente importantes, ¿no? Un consagrado investigador, y uno siempre que escucha a Fernando, uno aprende. Podría yo señalar que siempre he tenido la inquietud del aporte. Si es cierto que el aporte de los psiquiatras españoles republicanos que vinieron, como Antonio Román Durán,
si fue un aporte cierto de la arrancada de ya la psiquiatría en nuestro país, porque hasta la llegada de ellos, en realidad no teníamos psiquiatras de modo abierto. Y incluso Antonio Román Durán fue profesor de la universidad, fue columnista del periódico La Nación, y el otro, que ahora se me escapa el nombre, trabajó Rafael Troyano de los Ríos. Troyano de los Ríos, un psiquiatra muy importante. Entonces se dice muchas veces que con ello arrancó la psiquiatría dominicana. Fernando domina muy bien esto, ¿no? ¿Hasta dónde podría ser ese asunto? Sí, esa es una realidad innegable. Los españoles fueron los primeros que utilizaron la terapia electroconvulsiva que nosotros no conocíamos. Pero Román Durán era un académico, un filósofo, un hombre de muy alto nivel. Cuando él se va de aquí, llega a Guatemala, donde crea la escuela de psicología y donde todavía le tienen mucha veneración y respeto por su consagración allá. Lo que pasa con Troyanos de los Ríos y con es que eran republicanos españoles, eran gente de pensamiento progresista. Y a Román Durán le dieron 24 horas para que saliera. Su delito fue atencionar a ciudadanos que fueron severamente golpeados en una manifestación antitrujillista en el Parque Colón. Y antes de eso, Troyano de los Ríos se pasaba hablando con los médicos y parece que el contenido político de la conversación no era del agrado de la dictadura y tuvo que salir también del país. Pero el tiempo que tuvieron con nosotros fue muy importante. Recordémonos que Trujillo era compadre de Francisco Franco y que si los españoles llegaron a refugiarse en Santo Domingo, los que estaban en contra del régimen no eran bienvenidos. Sí, así es. Vamos a permitirle, doctor William, a nuestro profesor y rector magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al doctor Julio Ravelo Astacio, que está en la línea, para oír también algunas expresiones de él y opinión. Doctor Astacio, ¿puede abrir su micrófono? Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Julio. Buenas. ¿Sí me escuchan? Adelante, sí, cómo no. Adelante. Bueno, en primer lugar, sí, claro. quiero felicitar al doctor Sánchez Martínez por estas importantes precisiones y aclaraciones, algunas muy vinculadas a lo que es la historia de la psiquiatría en nuestro país. Y quiero mencionar, ¿verdad?, destacar la participación del doctor Sánchez Martínez en la vida nacional. Es decir, no es solamente un médico destacado, un profesional meritorio, es también un ser humano sumamente sensible a los problemas de su país, que luchó por la democracia dominicana cuando luchar por ella significaba arriesgar el pellejo. Junto a ello, sus dotes de investigador, de hombre de ciencia, de un amigo ejemplar, de un académico a carta cabal. Creo que sería bueno mencionar que en el área de la salud mental, nosotros los que tenemos el vínculo con la misma y otros seres humanos de otras áreas, pero con la sensibilidad de comprender la dimensión de la salud mental, debemos de pedirle al gobierno actual una mayor atención a la salud mental. Y en consecuencia, una mayor asignación presupuestaria a esta área. Todos sabemos la trascendencia que tiene la salud mental en el comportamiento humano, en la actitud del hombre, de la mujer frente a los hechos
frente a las frustraciones y cómo a veces un hombre o una mujer alterada mentalmente puede ser capaz de modificar no solamente la vida de un hogar, a veces hasta de una sociedad, de un país, y en otros momentos se ha visto de una región hasta parte del mundo. De manera que invertir en la salud mental de los dominicanos es un reto que tenemos que asumir, y está muy buena la ocasión para decir estas palabras y complementar en algo toda esa exposición tan interesante del doctor Sánchez Martínez. Muy bien, Gracias, muy bien, profesor. Sí. Doctor William, también hay otra pregunta para el doctor Sánchez Martínez. Quizá él tocó algo en su introducción, pero el doctor Mato Gomera pregunta que si se sigue usando el electroshock en salud mental en el hospital Padre Villini. No puede ser. La terapia electroconvulsiva se usa en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Pero tiene su uso preciso. El gran crimen en nuestro país fue utilizarla como castigo, no como terapia para determinadas enfermedades que lo ameritaban. Desde luego, desde que la residencia comenzó, la terapia electroconvulsiva comenzó a darse ya con rigor clínico, con la presencia de un anestesiólogo que tenía el hospital para esos fines, y en el Centro de Rehabilitación Psicosocial no utilizamos la terapia electroconvulsiva, porque ahí lo que tenemos son 80 pacientes que todavía no hemos logrado reinsertar con su familia, que es el objetivo por el que están ahí. Ahora, en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales sí hay terapia electroconvulsiva y se utiliza con los requerimientos que amerita el caso. El doctor Ravelo es jefe de una unidad de psiquiatría del Hospital Luis Eduardo Aybar. ¿Ustedes usan allá la terapia electroconvulsiva? Nosotros tenemos unos años ya que no la estamos empleando. Hemos logrado conseguir primero un equipo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, enfermeras, que han dado demostraciones de mucha dedicación y compromiso con su trabajo. Entonces, nosotros preferimos darle más citas más cercanas al paciente, darle un seguimiento más continuo, y eso junto a las facilidades para los medicamentos nos ha permitido, yo diría, que ahora mismo en el Hospital Aybar, aparte del tiempo que ha estado cerrado, que habrá unos 10 a 12 años que no se da un electroshock, de manera que nosotros hemos estado haciendo esfuerzo por no usarlo, no porque estemos en contra de él, sino porque entendemos que ya hoy día el desarrollo de los psicofármacos, de la atención directa al paciente, del cuidado de los mismos, de la cercanía en el trato, pues pueden evitar que el paciente tenga que ser llevado a este tipo de tratamiento que tiene sus inconvenientes. Es decir, hemos visto que a través del tiempo cada vez menos, porque al ser chequeados desde el punto de vista cardiovascular y tener un anestesiólogo próximo, ¿no?, para el tratamiento, los riesgos son menores. Sin embargo, innegable que hay los problemas de memoria y demás que se asocian mucho a este tratamiento. Nosotros somos dominicanos y todos hemos ido a la calle El Conde. Había un señor en la calle El Conde en un estado catatónico que se pasaba el día en una sola posición, en una sola pierna, cuando yo era estudiante en la universidad, cada vez que íbamos por ahí. Hay gente que no responden a los neurolépticos o a las otras medicinas. Y mismo aquí en Estados Unidos, yo tengo una paciente que, o conozco de un caso que yo estaba tratando, que está recibiendo terapia electroconvulsiva, porque se convirtió en un caso catatónico muy severo y podía
Si no se trataba de esa manera, el problema es que podía incluso morir una persona joven si no tenía la intervención porque no estaba respondiendo a ningún tratamiento. Claro. Quería hacer, doctor Fernando Sánchez, quiero hacer una pregunta, usted como investigador y el trabajo que ha hecho en ese sentido. La prevención del suicidio por la psiquiatría y la atención de salud mental, ¿cómo está en la República Dominicana? Está dentro de las atenciones ¿cómo te digo? Salud Mental tiene, la Dirección de Salud Mental de Salud Pública, un esquema de prioridades. Y dentro de esas prioridades está el maltrato infantil, el maltrato a la mujer y, en primer lugar, la prevención del suicidio. Nosotros no es que estamos presentando cifras altas de suicidio, no es que hay un incremento del suicidio, pero se mantiene como en los demás países con la condición socioeconómica nuestra, con un nivel que hay que prestarle mucha atención. Ravelo, ¿cómo andamos de suicidio en cifras? No está por ahí. Bueno, pero no es tan alarmante como en otros países el suicidio en el nuestro. Sí. Es paradójico pensar que en las sociedades desarrolladas el suicidio parece ser menos que en las sociedades desarrolladas. No, sí, es paradójico, pero es así. Pero es así porque las condiciones de vida parece que son menos estresantes, o no sé, la gente se adapta mejor. Parece que hay un mecanismo de adaptación, sí, porque realmente uno ve países del norte de Europa con cifras de suicidios que dan miedo. Correcto. Y no así en países pobres como el nuestro. ¿Alguna pregunta? Adelante, profesor. ¿Quiere presentar los libros de él ahora? Podemos aprovechar para... yo sé que usted presentó este libro, y tengo entendido, profesor, este libro sobre salud que ganó un premio nacional de literatura en ensayo en el año 2005 y está agotado, creo que ya no se consigue. ¿Puede hablar un poquito de la producción de ese libro? Porque fue un libro muy leído, muy interesante. A nosotros nos gustó mucho cuando usted lo trajo por aquí en New Jersey, que lo presentó en la Conferencia de Asuntos Dominicanos de New Jersey. Así mismo. Lo que pasa es que la vida del doctor Zaghloul de por sí es muy llamativa. El libro de él, Mis 500 Locos, es el libro más editado. Lleva más de 20 ediciones. Todos los años viven haciendo ediciones de ese libro, porque la vida de Zaghloul de por sí es muy interesante. Como yo les dije, desde que yo ingresé a la carrera en 1962, yo me le pegué a Zaghloul. De manera que desde que lo conocí hasta su muerte, siempre estuve a su lado. Siempre estaba metido en su biblioteca, siempre estábamos discutiendo, conversando, él siempre escribiendo. Y el libro, dado esta relación continua con el profesor, no era solamente describir su vida, era vivenciar cómo era este hombre. Y yo pienso que me cayó bien y que
quizás por eso le dieron el Premio Nacional de Ensayo. Muchas gracias, profesor. Y gracias por compartir con nosotros sus experiencias y educarnos una vez más esta noche con todos sus aportes para la comunidad, no solamente dominicana, latinoamericana y otros países. Un momentito, doctor Williams. Me gustaría que hiciera un comentario, porque el último libro del doctor Sánchez Martínez, corríjame ahí, profesor, fue en el 2014 y se trata sobre la mujer médico en la República Dominicana. ¿Puedo hablar un poquito de la dinámica, el origen de ese libro? Adelante. Sí, cómo no. En la República Dominicana hay un movimiento importante del movimiento feminista importante que tiene mucho peso. Y ahí hay mujeres, compañeras en los diferentes frentes sociales que uno ha participado, en los derechos humanos, por ejemplo. Y siempre tengo presente a Josefina Padilla, Viuda Sánchez, y a otras muchas mujeres, las hermanas Mirabal, que merecen que sean reconocidas y que todo el mundo trate de conocer cómo surgió el movimiento feminista y cómo era la relación hombre-mujer desde la prehistoria. Y así lo hicimos, desde la prehistoria a la historia, a Roma, a Grecia, a toda... y entonces... He observado, profesor, que incluye también médicos que ejercieron aquí, como la doctora Martha Brown, pediatra que ejerció medicina por muchos años aquí en Estados Unidos, tengo entendido. Claro, claro, le dedico especial atención a las mujeres médicas, como Martha Brown, que fue la primera mujer que ejerció esas funciones de secretaria de Estado de Salud Pública, pero también a una mujer venerada y digna de todo la consideración, el respeto en la República Dominicana, que fue la primera mujer médica, Evangelina Rodríguez Peroso, una mujer muy progresista, una mujer que hizo sus estudios en nuestro país, pero pudo irse por sus propios medios a París, donde hizo pediatría, ginecología, y de manera que también le prestamos mucha atención a Evangelina Rodríguez y a otras muchas mujeres cuya biografía tenemos ahí. Muy interesante. Muy interesante. Además, aproveché... Por Williams, sí. Profesor. Sí. Adelante, profesor. No, que también aproveché e hice una investigación sobre las condiciones biopsicosociales en que se desenvuelve la mujer médica en la República Dominicana. Y eso, ¿verdad? Pues sí, yo considero que es un buen aporte porque nos dice de la mujer médica cómo es su ejercicio profesional, en qué condiciones se desenvuelve, cómo tiene que ser de médica, de esposa, de mamá, de administradora de hogar. Y hay algunas conclusiones aquí que quiero leerles. Una cuarta parte de las médicas ejercen en condiciones biológicas desfavorables, caracterizadas por enfermedades de evolución crónica, hipertensión arterial, diabetes, asma. También
la mujer médica, déjame ver si encuentro el dato, si no se lo doy. Se desempeña en condiciones socioeconómicas desfavorables y las condiciones psicológicas referidas a alteraciones emocionales causadas por las presiones del trabajo, horas de trabajo, guardia nocturno, acoso sexual y además las presiones de los familiares, esposos y los hijos que reclaman mayor atención hacia ellos. O sea que es realmente una situación mucho más difícil el desenvolvimiento biopsicosocial de la mujer médica que la del hombre médico. All right. Restituyo. Williams. Sí, ya. El doctor Williams, ya, si hay alguna pregunta o para... Sí. Vamos a cerrar y dándole las gracias a todos los participantes y al profesor y a los profesores que nos acompañaron durante esta conversación. Gracias por ilustrarnos y por ayudarnos a entender la situación de la salud mental en la República Dominicana. Este programa está dedicado a presentar los avances y las dificultades que nos encontramos luchando en todos los países latinoamericanos. Lamentablemente nos concentramos en Santo Domingo porque es de donde conocemos más gente, pero cualquier participante que quiera recomendar a alguien para presentar o para colaborar es bienvenido. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, profesor. Y doctor